Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de español. Hoy vamos a estar hablando de la reseña y más adelante mi compañero José va a estar hablando de guiones, puntos suspensivos y otros signos más de puntuación. Bueno, empecemos definiendo. ¿Qué es una reseña? Bueno, una reseña es un texto acotado y conciso en el que se critica o examina un acontecimiento u obra reciente para que cobre conocimiento público. Estos textos son escritos por especialistas en la materia que se explayan sobre los elementos sobresalientes de la obra, junto con sus virtudes y defectos. La reseña puede ser de un libro, una película o una exposición de arte, puede ser por ejemplo una canción o un álbum entero. Es un texto escrito, normalmente escrito, ahorita ya se utilizan otros medios audiovisuales. Informa sobre una obra y a la vez presenta un comentario crítico acerca de dicho producto. Su característica fundamental es describir y emitir un juicio valorativo del texto fuente. Sus propósitos son informar sobre el texto original y convencer acerca de las fortalezas y debilidades del producto reseñado. Estos textos suelen publicarse en medios de comunicación masiva y como expresan la postura de quien las escribe, la reseña se ubica dentro del género de opinión. Bueno, ahora vamos a ver unas cuantas características de la reseña. La reseña utiliza un lenguaje comprensible, informa de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos más relevantes de la obra, presenta una descripción y una valoración con argumentos, contiene un análisis objetivo y serio de la información del producto reseñado y contrasta la obra o producto con otros con el fin de hacer una valoración crítica. Ahora hablemos un poco de la estructura de la reseña, cómo está conformada. Comienza con una introducción. Aquí se presenta la obra reseñada, que suelen ser uno o dos párrafos donde se contextualiza diversos aspectos de la obra, se presenta el autor y la obra que va a reseñarse. De la obra se suelen dar datos de identificación o una ficha técnica. Estos varían dependiendo del tipo de obra que se va a reseñar, si es un libro, si es una película, si es un artículo, si es una canción. Del autor se suele decir quién es, sus antecedentes, su trayectoria, su visión, su estilo, sus influencias. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo se da una síntesis comentada de la obra, donde se describen los aspectos más relevantes. Eh, Aquí también se hace una evaluación y análisis de la obra. Aquí es donde viene el juicio valorativo y crítico, es decir, se emite un criterio sobre las fortalezas o debilidades de la obra. Y por último viene la conclusión. Aquí es donde se da a conocer la postura del autor ante la obra. Para ello se relaciona su opinión con los elementos planteados en el desarrollo. Normalmente se hace alguna sugerencia o alguna crítica constructiva para evitar que la reseña o el comentario en general parezca un ataque injustificado a la obra. Y ya por último vamos a mencionar algunos elementos que contiene una reseña. Si se trata de un libro, por ejemplo, se debe evitar parafrasear constantemente las palabras del autor. Es preferible narrar los contenidos de forma resumida y con expresiones propias. Se debe mencionar la estructura de la obra, es decir, cómo está organizada y presentada. Por ejemplo, si es un libro, se debe detallar si está dividido en capítulos, si contiene ilustraciones, gráficos o fotografías. En una película, por ejemplo, se hace mucho énfasis en la dirección, es decir, se comenta sobre la cinematografía, sobre la banda sonora, la actuación misma también hay que señalarla. En alguna obra musical, por ejemplo, se puede mencionar la producción, la mezcla y otros detalles. También hay que mencionar el contenido en sí, es decir, qué temas desarrolla la obra, desde qué ángulos se les aborda y qué les aporta su autor. Esto va de la mano con el estilo, que es qué hace que la obra sea distinta a otras similares, a qué público está destinada
y qué uso se le puede dar. Y por último, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿cuál es el propósito de la obra? Y también hay que mencionar si los consigue o no. El autor debe transmitir si recomienda o no la obra y por qué. Eso sería más o menos lo que incluye una reseña. Pues eso sería todo por esta semana. Ahorita ya los dejo con mi compañero José. Hola compañeros, bueno, continuando con los temas de hoy, vamos a ver lo que son los repasos de puntuación. Ya la semana pasada vimos lo que eran los puntos, punto y seguido, punto y aparte, punto final, el uso de las comas, el uso del punto y coma. Y el día de hoy vamos a ver los temas, los que son la raya, el guión, las comillas, los signos de interrogación, signos de exclamación y puntos suspensivos. Hay que hacer un énfasis en que los signos de interrogación y los signos de exclamación nos vimos en temas antes. Esto solo va a ser un repaso en el que vamos a ver la manera directa y vamos a ver cuál es el uso principal que tienen en el español sobre todo, ¿no? Bueno, el primero que vamos a ver ahorita es conocido como la raya. La raya, como podrán ver, se denota de esta forma y es más ancha que un guión. Esto quiere decir, como si pueden llegar a ver, es un poquito más larga que un guión, ¿no? Y una de sus funciones principales es que puede introducir incisos o una aclaración. Entonces, a lo que se refiere como incisos es, por ejemplo, cuando quieres hacer un listado, haces tu listado a partir de puros guiones, o cuando quieres hacer una aclaración sobre un texto, sobre algo que dijo alguien más o sobre algo que dijo un interlocutor, ¿no? Es algo muy importante es que se utiliza uno de apertura y uno de cierre dentro de los textos. Esto simplemente es como para que haga función como lo hace el paréntesis, ¿no? Y como ya mencionamos anteriormente, pues es para hacer una aclaración, ¿no? Bueno, siguiendo con los temas que estamos viendo, tenemos el siguiente que es el guión, que como ya vimos, el guión es mucho más pequeño que la raya, como verán, es muchísimo menos corto, es más corto, y a grandes rasgos se utiliza principalmente para señalar el final de un renglón con una palabra no ha cabido por longitud y que continúa en el renglón siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una palabra, por ejemplo, ferrocarril, la estamos escribiendo sobre papel, pero por ejemplo el renglón ya no nos alcanzó para escribir la palabra completa ferrocarril, ¿no? Entonces lo que se haría es al final de un renglón escribes ferro, pones tu guión y en el siguiente renglón vas a escribir el carril, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo. Como ferrocarril es una palabra amplia y no terminó de caber dentro del renglón anterior, entonces utilizas ese guión y lo único que hace es terminar uniendo la misma palabra pero en diferentes renglones, ¿no? Y esto también lo te permite para palabras compuestas. Hay que aprender que palabras compuestas hay un guión en medio que las divide o una raya, y también se puede utilizar para este tipo de palabras. Siguiendo con nuestros problemas, vamos a ver lo de las comillas. Las comillas latinas, como ya vemos, están siendo denotadas por flechitas, ¿no? Que apuntan hacia la izquierda y hacia la derecha. Las inglesas, que son dos comillas dentro de cada una, las de apertura, que son las de la izquierda, y las de cierre, que son las de la derecha, y las simples parecidas a las inglesas, solo que solo utilizan un simbolito, ¿no? Y a grandes rasgos, las comillas se utilizan en la reproducción de citas textuales, títulos o palabras de otros idiomas. En las citas textuales, las comillas nos van a servir para cuando estamos escribiendo, escribir lo que dijo alguien más textualmente, y así es como lo vamos a citar, para decir que no son nuestras ideas, sino que las estamos sacando de alguien más, ¿no? Las comillas latinas o españolas, pues su función es principal es enmarcar citas textuales, ¿no? Y a grandes rasgos es lo que estamos viendo con lo de las comillas, ¿no? Siguiendo con nuestros temas, ahora sí vamos a ver lo que ya se vio antes con los signos de interrogación. Los signos de interrogación, como pueden ver, el que está primero al lado izquierdo es el de apertura, el que está del lado derecho es el de cierre. El de cierre tiene función como punto, ya que marcan gráficamente el comienzo y el fin de las oraciones interrogativas directas. Como marcan el fin y el principio y el final de oraciones, esto quiere decir que el signo de cierre funciona como un punto seguido, un punto aparte, o dependiendo en qué parte del texto se encuentra, ¿no? Y un ejemplo, como es directo, un ejemplo que podemos encontrar es ¿cómo te llamas?, ¿no? Esta es una pregunta directa, marca el principio, marca el final y se acabó.
Después tenemos los signos de exclamación, como ya vimos, los signos de exclamación, este es el del principio, este es el de cierre, encabezan y cierran las oraciones que expresan con énfasis sentimientos o una percepción. Esto quiere decir que los sentimientos van a expresar cómo nos sentimos en esos momentos, y por ejemplo, tenemos un ejemplo, hemos ganado la lotería, el sentimiento que nos puede estar expresando es de felicidad por haber ganado dinero, ¿no? Y en el español se utilizan de manera moderada para no exaltarse tanto. Y para finalizar tenemos lo que son los puntos suspensivos, que son 3 puntos seguidos, que son 3 puntos consecutivos que se emplean para dejar un discurso en suspenso o interrumpirlo. Si se emplean al final del enunciado la palabra en la siguiente oración se escribe con mayúscula. Si no marca el final del enunciado, sino que la oración continúa, la palabra siguiente se escribirá con minúscula, ¿no? Entonces esto es a grandes rasgos lo que vimos y bueno, esto sería todo por mi parte el día de hoy.